Javier se encontraba al lado de la puerta, con su equipaje preparado. Volteó hacia mí con la misma mirada familiar que ya reconocía. Se mostraba serio, algo inquieto, pero con un toque de emoción, como si estuviera a punto de plantear algo sumamente significativo. Después de una década juntos, era capaz de interpretar cada gesto de su rostro con facilidad. Sin embargo, me sorprendieron sus expresiones. Drace inició con prudencia, como explorando el terreno: me encantaría que me acompañaras a Londres. Quedé congelada de frío. La ciudad de Londres. La urbe que había imaginado en mis sueños en repetidas ocasiones, pero nunca creí que tendría la oportunidad de conocer tan pronto. Mis pensamientos revoloteaban en mi mente como una mariposa atrapada en una red. Londres, con sus calles históricas, puentes y parques envueltos en niebla, me daba la sensación de ser un sitio ideal para dejar atrás el pasado y comenzar de cero. Sin embargo, el propósito de este viaje no era nuestro ni estaba relacionado con mis aspiraciones. Javier se encontraba en otro viaje laboral, asistiendo a otra reunión crucial. Era consciente de que me había invitado más por obligación que por un verdadero interés en compartir tiempo juntos. Experimenté una ligera molestia, casi un sentimiento de enojo. Desde siempre, Javier había demostrado ser ambicioso, dedicando la mayor parte de su tiempo a sus proyectos y a su trayectoria profesional. Respetaba su mundo repleto de objetivos. Sin embargo, en ese momento experimentaba una separación cada vez mayor, como si me encontrara en la costa mientras él se distanciaba cada vez más en el océano, atrapado por sus metas y proyectos. Expresé mi desconocimiento, Javier, percibiendo cómo mi voz se desvanecía, como si mi confianza en mis propias palabras se desvaneciera. ¿Cuál es la razón? Su mirada reflejaba un leve atisbo de desilusión, aunque conservaba un gesto amable. Será cuestión de pocos días. Creí que disfrutarías visitando la ciudad de Londres. Exhalé profundamente en un intento por organizar mis ideas. Por supuesto que deseaba visitar la ciudad de Londres, pero no bajo estas circunstancias. No deseaba ser simplemente una invitada en su ocasión especial, sintiéndose como una decoración en su existencia. Deseaba un viaje auténtico, en el que pudiéramos disfrutar de nuestra verdadera esencia, alejados de sus interminables compromisos laborales y conversaciones telefónicas. Finalmente expresé que no era el momento más adecuado. Tengo que solucionar ciertos asuntos en este lugar. Esa afirmación resultó ser falsa. En el fondo, era consciente de que no se refería a las tareas pendientes. Era acerca de nosotros dos, de la separación que había experimentado con mayor intensidad en los últimos tiempos. Tomás me observó detenidamente, como si intentara descifrar mis pensamientos, aunque me esforcé por mantener la calma. Estuvo de acuerdo, finalmente esbozó una sonrisa, aunque se notaba que era forzada. Comprendo la situación. Asentí con pesar, experimentando una sensación de hundimiento, similar a una roca en el lecho de un río. Volteó hacia la puerta y observé cómo se alejaba, experimentando una ligera sensación de tranquilidad mezclada con un sentimiento de vacío, como si hubiera dejado ir algo significativo. Tomás partió, dejándome a solas con mis reflexiones y una sensación de soledad que iba en aumento. En soledad, experimenté cómo las paredes de nuestro hogar parecían estrecharse a mi alrededor. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de inquietud que no había sentido en años. Siento en mi interior una sensación cálida y agridulce. Tomás había partido, y daba la sensación de que algo significativo se marchaba con él, como si una pequeña fisura en nuestra relación matrimonial empezara a ampliarse de manera gradual pero irremediable. Al asomarme a través del cristal, me encontré con mi imagen reflejada, una mujer de 35 años, fatigada, algo desorientada, pero con vitalidad en su interior. En su mirada percibí un anhelo por algo que parecía haber sido dejado atrás hace tiempo. Fue entonces cuando comprendí la importancia de hallar mi verdadera esencia antes de dejar escapar por completo algo significativo en medio de la monotonía diaria. Fue en ese momento cuando opté por permanecer, y esa elección marcaría el comienzo de transformaciones que todavía no podía anticipar. Al caer la tarde, la ciudad fue envuelta poco a poco por una tenue luminosidad dorada que se esparció por las calles. Tomé asiento en la cocina, contemplando las extensas sombras generadas por los árboles, mientras percibía las voces distantes que llegaban a través de la ventana entreabierta. Apenas unas horas habían transcurrido desde la partida de Tomás, pero él ya experimentaba la sensación de que habían transcurrido varios días. De repente, la casa parecía extraña y desconocida sin su presencia. Agarré mi celular y, sin razón aparente, empecé a navegar a través de las imágenes. Las imágenes que compartimos, durante nuestras escapadas, recorridos y momentos de alegría.
Instantes que en su momento parecían tener tanto valor, ahora se habían convertido en meros recuerdos. En mi interior se removió algo, similar al aire viciado que emana de un antiguo cofre, una sensación de la que ansiaba huir. Dejé el celular y me dirigí a la cocina con la idea de hacerme una infusión. Sin embargo, realizar esta tarea sencilla carecía de significado aparente. Mientras llenaba una taza con agua, de pronto percibí la vibración de mi teléfono. Sentí una opresión en el pecho. En un instante creí reconocer a Tomás, pero al fijarme en la pantalla, descubrí que era Valeria quien estaba allí. Gracias. Siempre se escuchaba alegre y con un toque vibrante en su voz. Tu recuerdo rondaba por mi mente. ¿Qué tal estás? Está todo en orden, Valeria, contesté, intentando transmitir seguridad con mis palabras. ¿Qué hay de ti? Qué bueno. Tomó un momento de silencio y percibí que estaba prestando atención detenidamente a mi voz. ¿Te apetece salir hoy en la noche? Existe un sitio al que deseo que vayas conmigo. ¿Para esta noche? Me cuestioné, con dudas sobre mis verdaderos deseos. En mi interior, se libraba una batalla entre dos anhelos: refugiarme bajo las cobijas y dejar atrás todo, o salir disparado de la casa para huir de esta abrumadora sensación de vacío. Así es, esta noche, no dejaba de repetir. Camila, es necesario que salgas de tu hogar. Te pido que evites negar la situación. Necesita tomar un respiro y salir a tomar aire fresco. Las palabras que dijo tuvieron un gran impacto en mi interior. Siempre lograba hacer que me abriera y me mostrara tal como soy. Tras un suspiro, tomé unos instantes para pensar y finalmente acepté. De acuerdo, vamos a hacerlo. ¿Cuál es tu destino deseado? En el corazón de la ciudad, hay un grupo dedicado a la literatura. Hoy en la noche se llevará a cabo un evento de recitación de poemas. Es algo distinto, y estoy segura de que será de tu agrado. Rodé los ojos con fastidio. Estar en una presentación de poesía no era su primera opción. Sin embargo, tal vez era precisamente lo que requería en ese momento. Algo distinto, algo lleno de sorpresas. Está bien, acepté. ¿Podrías indicarme la fecha y el lugar para nuestro encuentro? En una hora, en mi hogar. Con un claro tono de tranquilidad en su voz, Valeria afirmó que vendría por ti. No te decepcionarás, te lo aseguro. Al finalizar la llamada, percibí cómo mi corazón aceleraba sus pulsaciones. Fue solo una visita a un club, sin embargo, en ese instante parecía haber asumido un compromiso de mayor envergadura. Recorrí la habitación, cuestionándome qué vestimenta elegir y si contaba con la vitalidad necesaria para esa empresa. Al llegar a la residencia de Valeria, ya me aguardaba en el exterior con una sonrisa en el rostro. Tomamos asiento en su vehículo y nos encaminamos hacia el corazón de la urbe. Observé la luminosidad en sus ojos y la energía que irradiaba era casi contagiosa. Mencionaba un poema que había leído últimamente, pero me resultaba difícil prestar atención a lo que decía. Mientras observaba las luces de la calle, noté de repente como mi cuerpo comenzaba a deshelarse, como si fuera un bloque de hielo que se funde bajo la luz del sol. El ambiente del club resultaba acogedor, con una iluminación tenue y murmullos apacibles que inundaban la sala. En ese momento, se percibía una atmósfera única, como si todo a su alrededor se hubiera detenido, permitiendo que solo la poesía y las reflexiones vagaran en el ambiente. Valeria me condujo de inmediato al interior, ubicó un sitio acogedor en un sofá mullido y me sirvió una taza de té. Fue en ese momento cuando lo observé. Will. Permanecía erguido al lado de la barra, charlando con uno de los presentes, su semblante resplandeciendo con una sonrisa y sus ojos destellando bajo la suave iluminación de las lámparas. Al percatarse de mi atención, Valeria esbozó una sonrisa y señaló al propietario de este establecimiento. Hace bastante tiempo que lo conozco. Permíteme hacerte una introducción. Tenía la intención de expresar mi desacuerdo, pero Valeria me estaba conduciendo hacia él y de repente sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Al acercarnos, él volteó hacia nuestro lado y sus ojos se posaron en mí. En su rostro se dibujó una sonrisa auténtica y sus ojos reflejaban una cualidad única. ¿A quién nos encontramos por aquí? Realizó una pregunta. Te presento a mi amiga Camila, ella fue presentada por Valeria. Rodrigo se presenta ante Camila. Fue un gusto conocerte, Camila, expresó mientras me ofrecía su mano. Al sentir el contacto de nuestras manos, experimenté una suave sensación de escalofríos que recorrió todo mi ser. Ocurrió de repente y me resultaba imposible dar una explicación al respecto. Cuando nuestros ojos se encontraron, percibí en su mirada algo más profundo que un mero saludo. Experimenté cómo el entorno parecía reducirse sutilmente a nuestro alrededor.
Al saludar a Rodrigo, intenté mantener la serenidad a pesar de que mi corazón continuaba latiendo aceleradamente. En ese momento, no era consciente de que esa noche transformaría por completo la situación. La noche en el club siguió adelante y me vi sumergida cada vez más en este ambiente extraño pero fascinante. Mientras estábamos rodeados de personas, estas disfrutaban de la lectura de poesía y compartían sus reflexiones y emociones. A pesar de prestar atención a cada palabra, mi atención se desviaba constantemente hacia Rodrigo, quien de vez en cuando me dirigía una mirada desde el otro extremo de la sala. La presencia de esa persona impregnaba la habitación con una energía única que resultaba imposible pasar por alto. Valeria, percibiendo mi desconcierto, mostraba una sonrisa desde su lugar, como si tuviera conocimiento de algo que me era ajeno. Al finalizar la reunión, Rodrigo se aproximó a nosotras llevando consigo 2 tazas de café. Mostraba una sonrisa amable, pero su mirada mantenía su penetrante intensidad. Me cuestionó directamente si me había agradado. Asentí, considerando la palabra justa mientras respondía que había sido una experiencia intrigante. En mi voz se notaba claramente la duda que sentía. Me da gusto, expresó, y al dirigirse a Valeria, comentó, creo que tu amiga se beneficiaría de un cambio de ambiente. Ven, déjame enseñarte algo. Valeria asintió tan segura que no pude objetar. Rodrigo agarró mi mano y nos fuimos del local nocturno. En el exterior, la temperatura era agradable, el aire llevaba consigo el olor de la lluvia y la sensación de frescor. Recorrimos callejones angostos mientras me hablaba de su pasión por este lugar, los sitios que siempre le habían llenado de inspiración. Nos detuvimos frente a una pequeña cafetería en la que, según su opinión, preparaban el café más excelente de la localidad. Fue en este lugar donde todo empezó para mí, comentó con una sonrisa. Inauguré este local de café durante mis años de estudiante. Aquí solían reunirse poetas, artistas y músicos. Era algo encantador. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al observar el brillo en sus ojos al mencionar este sitio. Al entrar, Rodrigo solicitó 2 cafés con leche, ya que estaba familiarizado con todos los trabajadores del lugar. Al recibir el café, su mirada parecía intentar descifrar mis pensamientos. Con una voz sorprendentemente calmada, empezó a decir, Drace, das la impresión de no haber dedicado tiempo para ti misma en bastante tiempo. ¿Estoy en lo incorrecto? Me sorprendió esa pregunta. Los ojos de ella mostraban una intensa observación, una profundidad notable, como si pudieran adentrarse en mis pensamientos. Empecé a notar cómo mis barreras habituales frente a personas desconocidas se debilitaban. Quizás, reconocí, mientras dirigía la vista hacia mi taza. En ocasiones, percibo que la vida se me va de las manos. Inclinándose hacia mí, su rostro estaba tan próximo que percibía su aliento en mi piel. Comparto tus sentimientos, murmuró, con una voz que resonaba como si fuéramos viejos conocidos. ¿Sabes qué es curioso? En ocasiones, basta con un instante para transformar por completo la situación. Alcé la mirada y me topé con sus ojos, rebosantes de bondad y un algo que no puedo explicar. En este instante, se detuvo en el aire, como si todo ocurriera en cámara lenta. Ante la falta de palabras, me vi sorprendida cuando él se inclinó más hacia mí y me regaló un tierno beso. El beso fue corto, casi fortuito, pero rebosante de una pasión escondida y una sutil incertidumbre. Al parecer, intentaba evaluar mi respuesta, la cual nos tomó a ambos por sorpresa. Permanecí en el mismo lugar. En ese instante, experimenté una emoción inédita que me invadía, como si me transportara a un lugar distinto, uno que hacía tiempo no visitaba. Al separarse sus labios de los míos, noté que había estado aguantando la respiración. Nos observamos mutuamente, y en su mirada percibí algo que me atraía y a la vez me generaba temor. Pidió disculpas en voz baja mientras se alejaba un poco. Fue incorrecto lo que hiciste. Sin embargo, no pude resistirme. Sacudí la cabeza en señal de desaprobación, mientras percibía los latidos intensos de mi corazón en el pecho. Resultaba complicado poner en palabras lo que sentía, una combinación de desconcierto, entusiasmo y temor. Sorprendió de manera inesperada y equivocada, pero a la vez resultó irresistiblemente atractivo. De acuerdo, respondí al fin, intentando recobrar el dominio de la situación. Está correcto. Con una sonrisa algo tímida en el rostro, se propuso acompañarme hasta mi hogar. Sin comprender la razón, accedí. En mi interior, las emociones se agitaban, confusas y desordenadas. Aquella fugaz muestra de cariño había activado algo que estaba oculto en lo más profundo de mí, como si hubiese dado paso a un universo desconocido. Al llegar a mi hogar, se detuvo y con un ligero temblor en su voz expresó, que tengas una buena noche, Camila.
Al despedirnos, lo vi alejarse mientras su silueta se desvanecía lentamente en la luz del atardecer. Al ingresar al hogar y al empujar la puerta, experimenté una oleada de sentimientos que me invadió por completo. El beso, las expresiones, la forma en que me miraba, todo fue tan sorpresivo y confuso que no tenía idea de lo que vendría a continuación. Sin embargo, experimentaba una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. Habían transcurrido varios días desde aquella velada en el club, sin embargo, el fugaz beso con Rodrigo seguía rondando en su mente. La memoria era tan nítida y auténtica que no podía dejar de reflexionar sobre ella, sobre su amable sonrisa y sus afectuosas expresiones. Experimentaba una transformación interna, como si una chispa hubiese surgido en la penumbra de mi ser. Sin embargo, no tenía claro cómo manejar la situación. Traté de enfocarme en mis quehaceres cotidianos en casa, pero cuando me encontraba a solas, mi mente volvía una y otra vez a la ocasión en que sus labios se encontraron con los míos. El beso parecía haber avivado algo que permanecía oculto por la monotonía cotidiana. La cotidianidad. Mientras más reflexionaba sobre el tema, más intensa se hacía mi ansia por volver a verlo. Una noche, recibí una llamada de Rodrigo. Aunque su tono era sereno, lograba notar un leve indicio de emoción reprimida. Expresó su deseo de volver a verte, asegurando que no le importaría en absoluto. Claro que sí, contesté, asombrada por lo sencillo y veloz que accedí. ¿En qué lugar y en qué momento? Expresó que tenía un sitio que deseaba enseñarme, y percibí la alegría en su tono. Un antiguo faro en la orilla, cerca de este lugar. Los paisajes al caer la tarde son impresionantes. Experimenté como mi corazón latía más rápido. El sonido de un faro evocaba romanticismo y parecía casi fantástico. Desconocía qué aguardar, sin embargo, algo en su propuesta me resultaba atractivo. Expresé mi entusiasmo al escuchar esa idea. Hasta la vista en ese lugar. Quedamos en vernos y experimenté una combinación de entusiasmo y ansiedad. Opté por un vestido modesto que me fascinaba por lo liviano y la sensación de libertad que me brindaba, evitando considerar que se trataba de una ocasión especial. Al llegar al faro, Rodrigo ya se encontraba en la base, apoyado en la barandilla, aguardando mi llegada. Aunque aparentaba tranquilidad, se percibía cierta tensión en su mirada, como si estuviera previendo algo de relevancia. Expresó su satisfacción por tu presencia con un leve tono de tranquilidad en sus palabras. ¡Qué alegría encontrarte! Contesté con una sonrisa, expresando mi alegría al verte. Iniciamos el ascenso por los angostos peldaños de piedra que conducían hacia la parte más alta del faro. Durante nuestro paseo, Rodrigo compartió conmigo detalles de su vida y reflexionó sobre el significado especial que tenía para él aquel faro, más allá de ser solo un sitio. Narró su costumbre de acudir a este lugar cuando deseaba estar en soledad con sus reflexiones y experimentar una sensación de libertad. Al alcanzar la cumbre, se presentó ante mis ojos una impresionante panorámica del océano. El sol se ocultaba poco a poco en el horizonte, tiñendo el firmamento con matices anaranjados y morados. Mientras el viento acariciaba mi melena, experimenté como algo en mi interior despertaba. Rodrigo se acercó en voz baja, preguntando si era bonito. Emitía un susurro apenas perceptible, sin embargo, capté cada tono. Contesté afirmativamente mientras observaba el paisaje. Aquí hay algo que lo hace único. Volteó hacia mí y noté que sus ojos resplandecían con ternura y un algo indefinible. Avanzó un paso y con suavidad agarró mi mano. Drace, susurró con ternura, he estado reflexionando sobre tus palabras de aquella noche, acerca de cómo la vida sigue su curso sin detenerse. Fue entonces cuando comprendí que no se trata únicamente de ti. Además, se trata de mí. Guardé silencio mientras sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser. En ese instante, comprendí que este caballero me observaba de verdad, veía mi verdadera esencia, sin artificios ni disfraces. ¿Te has percatado de lo fascinante que es esto? Siguió avanzando, dando un paso adicional hacia adelante, lo suficientemente cerca como para percibir su respiración. En ocasiones pasamos por alto los instantes más significativos de la vida, se nos escaparon de las manos. Experimenté como mi corazón comenzaba a latir más rápido de nuevo. Eran verídicas sus afirmaciones. Tenía la sensación de que la vida se me escurría entre los dedos, y este hombre frente a mí parecía ser consciente de ello. Inclinándose un poco más, su cara estaba tan cerca que percibía el calor de su piel. En ocasiones, solo hace falta avanzar un paso, murmuró antes de que sus labios acariciaran los míos con delicadeza. El beso se destacaba por su intensidad, con una profundidad que reflejaba una gama de emociones y sentimientos, como si estuviera entregando su ser por completo en ese momento. Al contestar,
experimenté una sensación reconfortante que se expandía en mi corazón, similar a una flor desplegándose bajo la luz del sol. En ese momento, nos encontrábamos en lo alto del faro, iluminados por los últimos rayos del sol, y todo a nuestro alrededor se esfumó. Aquel beso era auténtico, verdadero, como si quisiera comunicar todo lo que las palabras no lograban decir. Al separarnos, experimenté una vorágine de sentimientos que me dejó desorientado. Era tan equivocado y a la vez tan bello. Estaba consciente de que ese instante transformaría por completo la situación. Era imposible ocultar lo que realmente sentía. Expresé mi desconocimiento mientras luchaba por respirar. Me resulta imposible seguir actuando de manera falsa. Rodrigo me observó con entendimiento. En su mirada se podía ver la misma batalla emocional. No es necesario que lo hagas, contestó con calma. No vale la pena malgastar el tiempo en superficialidades, la vida es muy breve. Permanecimos juntos en ese lugar, abrazados mutuamente, rodeados por los susurros del viento y el mar, y en ese instante comprendí que mi existencia estaba experimentando transformaciones. No tenía idea de hacia dónde me dirigía, pero experimenté una sensación de vitalidad y autenticidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tras la velada en el faro, Rodrigo no salía de sus pensamientos. Las palabras que pronuncia, su contacto, el roce de sus labios, todas esas cosas me impedían conciliar el sueño durante la noche. La sensación era tan auténtica y verdadera que experimenté como una parte de mi ser se acercaba hacia él con una intensidad renovada. Sin embargo, en mi interior había una fuerza que se oponía. Mantenía su matrimonio con Javier, un hombre con el que había compartido una década, alguien que en el pasado fue fundamental en su vida. Javier se dio cuenta de que me estaba alejando cada vez más. Realizaba preguntas, rozaba mi mano mientras cenábamos, me observaba fijamente, tratando de comprender la situación. Era evidente su creciente inquietud, sus esfuerzos desesperados por restablecer nuestra conexión. Cada vez que trataba de sostener su mirada, una sensación de culpabilidad me invadía, una opresión que me dificultaba la respiración. Era imposible revelarle la realidad, era incapaz de aceptar que mi corazón había empezado a palpitar de forma distinta. Valeria se encontraba en el lugar de costumbre. Percató mi inquietud interior y me propuso dar un paseo por el parque. Recorrimos caminos tapizados de hojas otoñales doradas y, al final, opté por depositar mi confianza en ella. Ha habido un cambio. Valeria fue el punto de partida, con la mirada fija en sus ojos atentos. Es imposible para mí hacer como si las cosas no hubieran cambiado. Hay algo en mi interior que está clamando, pero desconozco la identidad de esa voz. Atenta, en completo silencio, sin interrumpir, simplemente asentía mientras trataba de describir cómo me sentía. Después de concluir, esbozó una leve sonrisa y me susurró con ternura que simplemente estás en busca de tu verdadero ser, Camila. Es algo que suele ocurrir con frecuencia. En ocasiones, es común extraviarnos en la monotonía diaria, en los compromisos, en las esperanzas ajenas. Es fundamental comprender tus verdaderos deseos. Un suspiro escapó de mí al notar cómo sus expresiones penetraban en lo más profundo de mi mente. ¿Cómo podría averiguar cuáles eran sus verdaderos deseos? Cada día, en todo momento y al llegar la noche, me planteaba esa incógnita. Esa noche decidí algo. Quería encontrarme con Rodrigo y tener una charla sincera para averiguar sus sentimientos hacia el proyecto de IQ. Resultaba imposible continuar habitando en este peculiar estado de suspensión, donde a diario se confundían la realidad y la ensoñación. Me dirigí al lugar donde tuvimos nuestro primer encuentro en el club. El sitio lucía casi desierto, mientras que una melodía suave de jazz inundaba el ambiente con notas delicadas. Al verme, se puso de pie al instante y esbozó una sonrisa. «Has llegado, Camila», expresó con una tonalidad cálida que le resultaba familiar. Contesté que quería conversar contigo, notando que mi voz temblaba un poco. Tenía dudas sobre cómo comenzar este diálogo, pero estaba consciente de que era necesario. «Claro», indicó con un gesto que ocupara una mesa en la esquina, apartada de las miradas indiscretas. Al sentarnos, su mirada se clavó en mí, sus ojos analizaban detenidamente mi semblante como si intentara descifrar todos mis pensamientos antes de que los compartiera. Al final, cuando ya no se podía aguantar más, preguntó, «¿Qué sucede, Camila?». Después de inhalar profundamente, empecé a decir mi nombre, Rodrigo. No entiendo lo que sucede entre nosotros, pero percibo que va más allá de una amistad ocasional. Quisiera comprender tus pensamientos y emociones respecto a esta situación. Detuvo por un instante su discurso, su rostro adquirió una expresión más grave. Inició diciendo, «Lo que siento por ti, Camila, es genuino.
Necesito comunicarte algo importante. Permanecí inmóvil, aguardando su siguiente paso. En su tono de voz se percibía una ansiedad que despertó un acelerado palpitar en mi pecho. Expresó que recientemente había aceptado comprometerse, mientras me observaba fijamente. Jamás pensé que nuestra relación llegaría a este punto. No tenía previsto esto. Sin embargo, en este momento no puedo dejar de lado mis sentimientos hacia ti. Las palabras me impactaron como una ráfaga gélida en la cara. De repente, percibí como todo a mi alrededor se sumía en la oscuridad y tuve la sensación de que el suelo se desplazaba debajo de mí. Me encontraba sin palabras, sin saber cuál sería mi respuesta ante la situación. En un abrir y cerrar de ojos, vi cómo se desvanecían todas mis ilusiones y anhelos. Se encontraba como si hubiese descendido a un profundo abismo sin posibilidad de frenar su caída. ¿Cómo es posible que no me hayas comunicado esto con antelación? Murmuré, sin poder disimular mi desconcierto y sufrimiento. Experimentaba temor. Contestó con sinceridad, su voz denotaba temor a tu ausencia. Me siento confundido con esta situación, Camila, pero no logro sacarte de mi mente. Al despertar, noté que mis piernas temblaban como si estuvieran a punto de ceder. No podía permanecer por más tiempo en ese lugar, en el club, donde todo comenzaba a parecer artificial y surrealista. Expresé la necesidad de un momento, tratando de conservar la calma. Requiero descubrir cuál es el siguiente paso a seguir. Rodrigo no hizo ningún intento por impedirme. Apenas hizo un gesto afirmativo, su semblante ensombrecido por el sufrimiento. Al salir afuera, el viento gélido me azotó la cara con intensidad, haciéndome consciente de lo implacable que puede ser la realidad. En mi interior resonaban fuertes lamentos y desilusiones. Descubrí que me encontraba en medio del pasado y el futuro, y debía hallar una ruta hacia la libertad, aunque eso implicara transitar por senderos sombríos.